este espacio de reflexión. Muchísimas gracias, ya estamos conectados para dar inicio a este conversatorio, este espacio de reflexión académica, aquí desde la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un tema interesante, actual y sobre todo reflexivo, que tiene que ver con el último problema, podríamos decir así, en la que se encuentran no solo las universidades, sino también los mismos desarrolladores de inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos y hoy, de manera muy particular, vamos a referirnos a la universidad y sobre todo a la lectura. Leer en la universidad en tiempos de la inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Hoy vamos a dar algunos alcances, algunas reflexiones y quedará en cada uno de nosotros el tratar de generar siempre el aspecto de la lectura crítica, del desarrollo de una propuesta, de una opinión y sobre todo de ir dando calidad a el aspecto académico y por supuesto las investigaciones que se realizan desde los ámbitos de la universidad. Muchísimas gracias entonces y vamos a empezar, no sin antes indicarles a cada uno de ustedes que ya pueden en estos momentos también llenar en el formulario su asistencia. Así es, pueden ya formular su asistencia y de esta manera puedan registrarlas. Ahí tenemos el formulario para que puedan ustedes llenar su asistencia y de esta manera poder ya tener un registro determinado. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra presentación y ya estamos listos para empezar esta jornada reflexiva. Muy bien, fíjense, qué interesante leer en la universidad en tiempos de la inteligencia artificial. Sin duda, no hay marcha atrás, sin duda estamos ya dentro de la vorágine de lo digital y sobre todo de los desarrolladores generativos. Entonces, la academia a nivel mundial, incluso ya la UNESCO, como ente tutelar de la educación, la ciencia y la cultura, se ha manifestado en una serie de reuniones y tiene un documento muy importante que el día de hoy también lo vamos a compartir a ustedes. Es por eso que es importante que se registren en los formularios, en el formulario respectivo, para hacerles llegar ese documento de la UNESCO con los resultados de la última reunión que han tenido, preocupados también por el asunto de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a dar inicio, leer en la universidad en tiempos de la inteligencia artificial. Miren, qué interesante reflexionar y cómo es que se inicia. Muchos podríamos pensar que la inteligencia artificial pues es reciente, en realidad ya como tal tiene sus inicios, tiene su génesis, incluso en la misma denominación, en el siglo pasado, Y vamos a recordar cómo es que existen cuatro grandes revoluciones digitales, si queremos llamarlo, cuatro grandes para contextualizar esta, digamos, reflexión del día de hoy. Son cuatro grandes revoluciones que hemos ido viendo y que hemos ido nosotros siendo también de algún modo partícipes.
la aparición, en primer lugar, de los ordenadores personales. Recuerdan que habían previamente unos ordenadores institucionales para las empresas. Yo recuerdo mucho cuando llegó a San Marcos un primer bloque de computadoras que no eran estas, estaban instaladas y llenaban prácticamente un gran porcentaje de espacio de un aula y tenían que cargar y esperar que era unos procesadores bastante, para entonces era el último, pues la última moda, podríamos llamar así, estábamos totalmente actualizados, se supone en esos momentos, aunque un poco tardío con respecto a los Estados Unidos, pero llegaron, llegaron y se han ido nuevamente en el transcurso ya ingresando los modelos. Imagínense, ahora tenemos modelos mini de computadoras personales, si queremos llamar así, y también las famosas laptops ya digitales, las que son táctiles. También tenemos pues el uso de esos ordenadores portátiles. Entonces, ¿cómo ha ido avanzando? Luego viene la otra revolución digital, podríamos llamarle así, que estaría dado por Internet, fíjense, Internet, y tenemos nosotros la conectividad a través de la red internacional que aparece y que empieza a conectar en este mundo globalizado a todos de manera inmediata. Entonces, es otro de los aspectos revolucionarios digitales que hemos vivido prácticamente. Luego aparece un espacio de revolución digital en el que se da el boom y la evolución de las redes sociales. Las redes sociales tenemos y sus transformaciones. Recuerden que recientemente ya los desarrolladores de Twitter ya no sigue llamándose más así, ahora es X. Entonces, todas esas plataformas van evolucionando, algunas van absorbiendo a otras, pero sobre todo, ¿quién no está conectado en Facebook o quién no está con una cuenta en alguna de estas redes sociales? Entonces, muy interesante este aspecto y vamos nosotros también a considerar una cuarta, previa a la aparición de la inteligencia artificial, como tal, actualmente una cuarta y viene a estar dado por el uso de los móviles, miren, el uso de los móviles, que tiene también su aparición, ¿ya? Pero que se ha ido pues desarrollando 2G, 3G, 4G, 5G, y nadie, ahora nadie, puede estar sin el celular en la mano o sin el celular próximo. Entonces, la conectividad a través de los celulares sería lo previo a la inteligencia artificial en cuanto a revolución digital. Y se viene, por supuesto, la inteligencia artificial. Y como habíamos señalado, ¿de acuerdo? No es reciente, ya esto tiene sus orígenes, sobre todo a nivel de lo que significa, y veamos nosotros que el gran temor que hay hoy en día con respecto a la inteligencia artificial y qué significa peligro, porque se puede hacer, así como todo lo que hace el ser humano, para lo bueno y para lo malo. Recordemos nosotros nada más el descubridor de la dinamita. Miren, el descubridor de la dinamita, don Alfred Nobel, este físico-químico sueco, desarrolló la fórmula de la dinamita
y luego se volvió loco porque había vendido la fórmula a una serie de gobiernos y pues estaban utilizándolo para, ustedes saben, las guerras para exterminar seres humanos, mutilar, despedazar, etcétera. Entonces, de ahí surge esta herencia que él deja en un momento de lucidez de los premios Nobel de la Paz y los correspondientes otros premios Nobel que se han venido desarrollando y que se entregan a gente que, por lo menos a través de un jurado, se cree que hacen el bien, ¿no? Entonces, eso es. Pero en cuanto a un antecedente bastante importante, se tiene, porque siempre todos estos avances se han visto como ciencia ficción. Sin embargo, eh, es casi la realidad. Ya don Isaac Asimov en 1950 escribió su novela Yo Robot, en la que se hacía un planteamiento de las tres leyes de la robótica. Fíjense, aquí tenemos una imagen ya generada con inteligencia artificial y que se ha ubicado aquí en esta diapositiva. eh, ¿Cuáles eran esas leyes de la robótica y que si nosotros hacemos ahora una comparación, vamos a ver y vamos a anotar que se requiere de esas mismas leyes para poder garantizar la utilidad, digamos así, en el sentido totalmente social, totalmente benéfico de la inteligencia artificial? Primera ley, que un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. ¿De acuerdo? Eso era el primer planteamiento. La segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Fíjese, y la tercera es que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Muy interesante, uno de los antecedentes. ¿Qué más? Tenemos que en 1950, después de la aparición de esta novela y todo lo demás, también aquí aparece Alan Turing, ya, inglés, digamos, de Reino Unido, podemos decirle así, y que hace un planteamiento de un famoso examen de Turing en el cual plantea evaluar qué tanto una máquina puede similar o imitar al ser humano y que otro ser humano no se dé cuenta, no pueda darse cuenta de que es una máquina. Y entonces pasaría la prueba. En 1950 ya, mira, imagínate. Entonces, para generar esta imagen, por ejemplo, ya aquí se ha utilizado un, una instrucción, un prompt, que se denomina así en inglés, y que se le ha indicado para que la inteligencia artificial ya nos envíe esta imagen. Lo mismo ahí tienen ustedes cuando en 1951 se crea el primer programa de ajedrez. El primer programa de ajedrez, ¿ya? Donde un ser humano se enfrenta a una máquina. Luego hay una famosa conferencia, ¿ya? De Dartmouth en los Estados Unidos, donde John McCarthy, en 1956, en un verano, en Princeton, en un verano, ¿de acuerdo? En un verano tomado allá en los Estados Unidos, en 2 meses, prácticamente fueron 6 semanas, en las que pidió que se reúnan, que se reunieran, ¿ya? En Dartmouth, personas vinculadas, especialistas a inteligencia artificial, ya para poder, sí, era así, se había denominado ya, y para poder encontrar y tomar acuerdos en base a ello. Entonces, muy importante esto. ¿Y qué se entiende
digamos así, por inteligencia artificial, todos ya lo sabemos, pues son áreas que integran la ingeniería y la informática y van a crear sistemas, algoritmos que van a permitir que las máquinas puedan aprender, mejorar su precisión y tomar decisiones con autonomía. ¿De acuerdo? Pero recordemos que la inteligencia artificial es una simulación de los procesos intelectuales humanos. O sea, no es una cosa pues totalmente nueva, sino imitación de los procesos neuronales del ser humano. Por eso se llaman redes neuronales digitales. Entonces, pero y que se dan a través de algoritmos integrados en un entorno dinámico y basado en datos. Esto es siempre lo que podríamos mencionar. Y si uno ingresa a un curso, ¿ya? A un curso en Google, en la nube, totalmente gratuito, uno puede referir allí que es una teoría y desarrollo de los sistemas computacionales capaces de realizar tareas, ¿ya? Que normalmente requerirían de la inteligencia humana. Entonces, esto es lo que se llama inteligencia artificial. Y aquí vamos a diferenciar rápidamente, tenemos nosotros, fíjense, aquellos que desarrollan, sobre todo la ingeniería de software, los que desarrollan estos sistemas, los que van a desarrollar, y tenemos muy puntualmente para quienes usamos ya estos mecanismos, la inteligencia artificial generativa. ¿Qué inteligencia que va a generar? Por eso se llama generativa, ¿ya? Es una subcategoría dentro del aprendizaje de las inteligencias artificiales y son algoritmos que van a ser capaces de generar nuevos contenidos originales, entre comillas, ¿ya? En forma de texto, imágenes, sonidos, música, incluso combinación de varios elementos y que van a traer como consecuencia una creación. Entre comillas, la palabra creación, ¿no? Porque una recreación, podríamos llamar así. Esta gran potencialidad de las inteligencias artificiales generativas es que no se requiere pues de conocimiento de programación, sino que el ser humano interactúa a través del lenguaje natural, ¿no? Ustedes saben, para la inteligencia artificial generativa, ya para poder acceder a ella, entonces no tenemos que conocer algoritmos, ni programación, lenguaje de programación, no, sino el ser humano interactúa a través del lenguaje natural, de un idioma determinado. Y para ponernos en autos, tenemos allí, miren, las diferentes familias que tienen estas inteligencias generativas para ir conociendo y cómo se debe utilizar esto en la universidad. Es más, ya muchas universidades están utilizando, no hay marcha atrás, y lo que sí hay, como en todo, cuando aparece Internet, cuando aparecen los celulares y todo lo demás, una desigualdad total, una brecha entre, ¿no? Entre sectores, grupos de países que tienen acceso y otros no, etcétera. Entonces, hay familias de texto a imagen, de texto a texto, y ahí está el famoso conocido chat GPT o chat GPT, entonces, que viene a ser una de las familias de inteligencia artificial generativas. De texto a imagen, coloca usted un prompt que viene a ser una orden, un pedido, y de inmediato ese texto va a ser convertido, como resultado le va a dar una imagen. De texto a texto, también, ¿de acuerdo? Tenemos ahí. De texto a 3D, también tenemos otra familia. De imagen a texto, ahí está el famoso Visual GPT. De texto a audio, de texto a vídeo, de texto a ciencia, imagínense, ¿ya? O modelos, otros modelos generativos también,
y de texto a códigos. Eso vendría a ser las familias generativas fundamentalmente. ¿Cómo funciona esta inteligencia? Y esto es muy importante. A ver, de seguro que aquí ya la mayoría, quienes estamos interactuando el día de hoy, de seguro, de seguro que ya utiliza algún tipo de inteligencia artificial generativa para poder ahorrar tiempo, para poder tener a la mano información, etcétera. Y no nos olvidemos, si alguien está preocupado, me dijo, profesor, quiere decir que ya el estudiante en la universidad va a presentar sus trabajos así, hechos en 5 o 10 minutos, y esto vendría a ser el decaimiento de la calidad educativa, ya esta se degenera, va a haber una total, ¿no? Baja de calidad. No, no, no. No, miren, ¿por qué? No creo que alguien en estos tiempos, porque yo recuerdo cuando con 16 años estaba ya en San Marcos, con 16 añitos, en primera clase, el profesor nunca nos decía, vayan a traer una monografía, ese tiempo se hacía máquina. Ese tiempo se tenía en la Olivetti y luego aparecieron ya las computadoras con procesador de texto, pero había que pues pagar para que alguien las haga o teníamos que presentar el escrito hecho a mano y dársela a alguien que trabajaba en una oficina o que ellos tenían en las empresas, ya tenían algunas máquinas. Entonces te podría mandar. Entonces, pero igual, el profesor no estaba preocupado, siempre al profesor universitario, creo yo, no le interesa el trabajo, le interesa lo que piensa el estudiante, le interesa lo que opina el estudiante, le interesa lo que propone el estudiante, le interesa lo que el futuro profesional que va a brindar servicios y que va a crear justamente mejores condiciones de vida para la sociedad, porque es así, cómo se está formando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede con él en su formación? Y es que cuando decía, a ver, nos hemos dicho, no, pero, uy, con inteligencia artificial, las tesis, imagínense, un resumen no hace al toque el abstract. Sí, pues, pero ¿qué es lo que hay que evaluar? ¿Y qué es lo que hay que ver? Lo voy a decir al estudiante, presénteme un ensayo acerca de, y le pongo ahí cualquier tema, ¿de acuerdo? Y voy a recibir, ya sea de manera física o virtual, su ensayo, y ahí me quedo y le pongo su calificativo. No, es decir, este ensayo el estudiante ha podido hacerlo en 3, 4 minutos a través de uno de estos eh, sistemas de inteligencia artificial generativa. Pero, indudablemente, ese es el medio. Ese es el asunto de que uno le dice, vaya a hacer tal o cual trabajo, ¿para qué? Para que tome una posición, para ver que él desarrolle criterios, para que el estudiante pueda, a través de la lectura, porque indudablemente inteligencia artificial te va a mandar, por eso vamos a ver aquí el entrenamiento que hay que dar, ¿ya? A cómo se debe utilizar estos generadores de inteligencia artificial para que podamos tener una información fidedigna, podamos tener una información adecuada y a través de la lectura, que debe ser crítica, que debe ser compartida, que debe ser dialogante, que la lectura debe ser también puesta en discusión, se pueda generar un consenso, se pueda generar nuevas teorías, se pueda generar nuevas corrientes, se pueda generar un punto de vista. Entonces, pedir al estudiante que realice un ensayo es una cuestión ahora que no dura mucho, mucho tiempo, lo puede ser el mismo rato. Sin embargo, se le tiene que decir, y luego usted hace uso de 10 minutos para hacer la exposición de su ensayo y plantear sus argumentos. La inteligencia artificial todavía no funciona que le va a poner un chip detrás de la oreja al estudiante y el estudiante lo va a decir. Todavía no se puede hacer eso. Mientras tanto, entonces, miren, la lectura, si alguien pensó, uy, la lectura ya no, que esto, al contrario,
Se va a leer más, pero se va a leer más si uno sabe utilizar estos recursos de información totalmente adecuada, nos va a disminuir tiempo de búsqueda, es más, yo lo utilizo constantemente, entonces, y esto es importante, esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento? Ya ustedes lo conocen, seguramente lo utilizan, vamos a refrescar nada más, y miren aquí, va a generar un nuevo contenido que está basado en lo que ya aprendió previamente, ¿no? Y al que ha tenido acceso. Es por eso que cuanto más data tiene uno de estos sistemas, mayor y más grande tiene la información, pero ahora es cómo que la devuelve, cómo lo devuelve. Entonces, a este procesamiento de aprendizaje el contenido se le denomina entrenamiento y va a dar como resultado la creación de un modelo estadístico. Así, es un modelo estadístico en el cual él va a brindar el resultado. Entonces, cuando se le da una instrucción, el famoso prompt, esta inteligencia artificial generativa va a utilizar el modelo estadístico dentro de sí para predecir cuál sería la respuesta esperada en forma de una secuencia de palabras, colores, imágenes, etc. De inmediato, en cuestión de segundos, en cuestión de segundos. Y aquí está el secreto. Miren, el secreto está en el prompt. Muchos me dicen, profesor, yo y cualquier cosa me ha sacado GPT, incluso GPT, que es uno de los más usados, que es gratuito incluso, pero ya especializado. Si usted quiere acceder, el 3.5, el ChatGPT 3.5, es gratuito, pero ya ahora está el ChatGPT 4. Y el ChatGPT 4 tiene un aprox de $20 por mes, especializado, ¿ya? Entonces, si tú vas a hacer un trabajo, como por ejemplo, generar tus diapositivas, eso de inmediato puedes acceder a ello porque te reduce tiempo. ¿A quiénes está supliendo la inteligencia artificial? Fíjense. ¿A quién supliría la inteligencia artificial? Aquel especialista en hacer PowerPoints. ¿De acuerdo? Miren, ¿ah? ¿Qué pasa cuando tú tienes que hacer tu PowerPoint y no tienes tiempo, indudablemente, para hacer los PowerPoint porque estás dictando clase u otra cosa, pero dominas el tema? Entonces, la información que tienes se la pasas a alguien que es un especialista, ¿no? En manejar PPTs y le dices, quiero una presentación, hazme 60 diapositivas de este tema y ahí le das las pautas. Entonces, él se encarga, busca imágenes, pero ahí no te quedas. ¿Qué es lo que haces? Revisas, revisas, dices, no, cambia la otra imagen, nada más por el celular puedes enviarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Cámbiale la imagen en la diapositiva 20, por favor. No, en la diapositiva tal, cámbiale esto, cambia lo otro. Entonces, allí va a haber siempre esa retroalimentación. Lo mismo va a ocurrir aquí con la inteligencia artificial. Te va a mandar ni loco que tú de frente lo vas a presentar. Tienes que darle una mirada, tienes que ver y corregirlo y saber haber dado este prompt. La instrucción escrita, ¿ya? O también en forma de audio o con soporte de una imagen que sirve como entrada para que la inteligencia artificial va a empezar a procesar y a generar una respuesta que trate de responder a la instrucción que hemos solicitado. Entonces aquí está el truco, digamos así, acá está el secreto y vamos a en estos momentos a hacer una pruebita, miren, vamos a hacer una pruebita, vamos a dejar de compartir y nos vamos a ir acá, nos vamos a ir, no se olviden, vamos a mandar nuevamente el formulario para que ustedes puedan ustedes registrarse. Somos pocos, pero qué bueno, porque este espacio nos permite estar reflexionando al respecto. Vamos a entrar a ChatGPT en un momentito para poder compartir con ustedes, ¿ya? Para poder compartir.
cómo es que podemos de inmediato acceder a, cómo podemos acceder a sus beneficios, ¿ya? Y para la lectura, muy importante, vamos a dar también algunas otras recomendaciones. A ver, entonces, ya. ¿Listo? Miren, ya tenemos aquí. Vamos a ponerle un poquito más. Vamos a ampliarlo. ¿Ya? Y acá lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ya estamos. A ver. Listo. Entonces, fíjense. Vamos a ponerle, por ejemplo, lo ideal muchas veces es manejar ChatGPT, su idioma original está en inglés y también tiene acceso al traductor y todo lo demás, pero qué importante hacerlo, miren, eh, en inglés. Vamos a poner acá ahora, vamos a mandarle un prompt. Mire cómo en segundos se le ha pedido un resumen y vamos a ponerlo ahora también en español. Vamos a ponerlo en español, que es lo que se le ha solicitado y por eso es que la importancia es lo mismo, ¿ya? Mire, escribe un resumen expresado sobre la historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ok? Pero fíjense ahora cómo va a cambiar aquí si yo le pongo que escriba un resumen expresado ya en términos académicos y el asunto cambia. O sea, si tú al ChatGPT le vas a dar la orden especificada, ¿de acuerdo? Con criterios, con términos, con palabras clave, mencionándole incluso la terminología, si es académica, mencionando qué tipo de receptor, para qué tipo de receptores necesitas ese trabajo, lo va a hacer. Y te lo va a entregar, miren acá, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada en 1551, una institución más antigua del continente americano. Miren acá, desde su establecimiento por decreto real, todo te sale, y hasta la actualidad. Continúa siendo una institución líder en educación superior reconocida tanto a nivel nacional. Es todo lo que hay. Pero, ojo, esto, para podernos nosotros aquí en autos, es que el secreto está en el prompt para poder vincularnos. Y te va a dar aquí toda la información y todos los otros desarrolladores, ojo, estamos utilizando para este ejemplo el ChatGPT 3.5, que también tenemos los otros modelos, que viene a ser pero ya el ChatGPT 4 o el Dell I son con acceso de pago. Entonces, fíjense, lo importante de hacer las anotaciones claras. Por ejemplo, vamos a ver, usted está buscando información para su tesis, vamos a suponer. Y ahora,
esa información no lo va a colocar de frente, tiene que leerla. Por eso decíamos que la inteligencia artificial es de mucha ayuda para la academia en términos de la lectura, y esa lectura crítica, compartida, analítica, sistémica, va a seguir siendo como tal. Es decir, primero, ¿ya? Que se tiene que saber ordenar, como les mencionábamos aquí. Si yo pido, por ejemplo, información y escribo en el chat GPT, vamos a suponer que estoy buscando, ya voy a buscar información sobre, a ver, el tema de eh, la Bolsa de Valores de Nueva York. Y le pongo buscar información sobre la Bolsa de Valores de Nueva York. Lo voy a poner en español. Entonces, y de inmediato me va a colocar así, pero no es, si yo estoy haciendo un trabajo acerca de la Bolsa de Valores de Nueva York, no voy a poner esa indicación. Voy a tener que decirle, muéstrame artículos científicos recientes y va a cambiar el asunto. Artículos científicos de los últimos 3 años con respecto al funcionamiento o digamos, al desenvolvimiento, a la tendencia de la Bolsa de Valores de Nueva York, y me va a salir otra cosa. Entonces, esto es lo que queríamos. Vamos a dejar de compartir ese espacio. Aquí es lo que queríamos nosotros mencionarles a ustedes, que lo importante de saber manejar y de poder ser específicos para lo que queremos en cuanto a el prompt, ¿verdad? Esto es muy importante. Y vamos acá entonces, ya lo tenemos listo. Fíjese, y hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado que cuando se utiliza ahora, esto es de gran ayuda, la inteligencia artificial, por eso que habíamos denominado este encuentro, leer en la universidad en tiempos de la inteligencia artificial, que puede sonar, que puede sonar como algo, caramba. Entonces aquí ahora ya nos encontramos en una situación de que, ¿cómo sé que el texto que ha presentado, cómo sé que lo que está diciéndome el estudiante es producto de su investigación o que lo ha hecho a través de inteligencia artificial? Eso es lo menos que debe preocuparnos. Y como académicos, hay que, por el contrario, utilizar, tenemos que utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, pero potenciar la lectura crítica que va de la mano, ojo, que va de la mano también con la escritura, con la redacción académica y con la otra competencia comunicativa que viene a ser la oralidad. Entonces yo considero de que muy importante la lectura. La inteligencia artificial, ¿qué es lo que nos va a permitir hacer? Supóngase que usted ordene a inteligencia artificial, a otros programas que vamos a mencionarlo, y que usted solicite que le haga un trabajo, un ensayo de 20 páginas para tal. Pero usted tiene que leerlo y usted tiene que comparar. Usted tiene que comparar con qué, y le va a pedir que le envíe un trabajo de artículos, ¿ya? Sintético de 10 artículos científicos sobre tal tema. Mire, 10 artículos científicos, basados en 10 artículos, y que usted va a tener que comparar con la información que tiene estos artículos científicos. Entonces, no es que el ChatGPT te arregla todo o los otros programas que hay de inteligencia artificial para la lectura inclusive, te van a permitir ya hacer el trabajo. No, la lectura no va a acabar, por el contrario, va a generar más discusión, va a generar más análisis, y en última instancia es el académico el que va a sustentar, el que va a referir, ¿de acuerdo? Con inteligencia artificial, muy bien, yo hubiera podido hacer la presentación, irme a dictar clase, ¿de acuerdo? Imagine que se hubiera cruzado.
y me iba a dictar clase y hubiera dejado la presentación allí hecha por inteligencia artificial, por un simulador, ¿me ven? Se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, va a estar mi imagen, incluso mi voz, porque el simulador va a imitar mi voz y se va a ver que el profesor está haciendo la exposición, la ponencia. Sin embargo, puede ser de inteligencia artificial. En última instancia, allí está el diálogo que debe haber, las preguntas que se hacen y de todo lo que nosotros tenemos como posición. Y eso te puede ayudar la inteligencia artificial. El académico tiene que analizarlo, evaluarlo, tomar posición y esto es todo al contrario. ¿Qué hay que hacer? Negarnos, prohibir la inteligencia artificial, ¿no? Lo que, lo que ocurre es que, como siempre, en todos los espacios está el lado de lo ético y de lo que no es ético, pues. Porque en tiempos en que se presentaban los trabajos a mano, también había, o a máquina de escribir, con las Olivetti, igual había gente que hacía los trabajos. Y te decía, ¿sabes qué? Te voy a hacer un trabajo ya. Pero el muchacho, el, 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 el novel, el que recién estaba empezando el cachimbo, lo leía, se lo aprendía, le pedía que le expliquen y leía textos, pero ya tenía el trabajito y lo asumía. Era como una especie de inteligencia artificial porque era otro cerebro, pero no se quedaba ahí, no le iba a pagar para que esta otra persona vaya a hacer su exposición por él, sino que él tenía el trabajo, ya alguien le facilitaba, alguien que ya conocía más, miren, otro cerebro, y que luego el académico leía más información, pero tenía el trabajo hecho, resumido, y que podía asumirlo tomando postura y contrastando también con otros puntos de vista. Y aquí se denomina alucinaciones, ¿ya? Se denomina alucinaciones eh, aquí a situaciones que se puedan dar, por ejemplo, cuando este modelo de inteligencia artificial, como hemos visto el ChatGPT, genera palabras o frases que son incorrectas. Hemos visto aquí en el ejemplo que he dado, tanto en inglés como en español, había algunas palabras que no eran las apropiadas. Entonces yo no puedo cogerlas como tal y buscarme mi trabajo. Viene aquí el asunto. La inteligencia artificial va a permitir facilitar el tiempo. Yo le voy a pedir, seleccióname artículos científicos de tal o tal, de tal a tal año, en tal o tal temática, para el área tal. Es decir, tengo que ser muy preciso en las indicaciones en el prompt y luego tengo que revisar con un equipo, luego tengo que revisar también si la información es correcta o no, porque va a haber palabras, va a haber frases que son incorrectas o incoherentes o inconexas, no solamente de contenido, sino a nivel de forma. Es decir, gramaticalmente o sintácticamente. Allí es donde vamos a eh, encontrar esa situación. Voy a solicitar y ya creo que ya está solucionado. Tenga mucho cuidado, a alguien se le filtró su audio y estaba haciendo interrupción. A ver, fíjense, este tipo de situación se denomina, o sea, en el argot de las inteligencias artificiales generativas, alucinaciones. Oye, está llena de alucinaciones. Yo me dije, ¿cómo alucinaciones? Ya sabemos, ¿ya? Ese es el argot que se maneja. ¿A qué se debe? Miren, ¿a qué se debe cuando la solicitud que se hace, ¿ya? La solicitud que se hace, la solicitud que se hace, eh, presenta alucinaciones eh, a través de la inteligencia artificial generativa que hemos utilizado.
O bien, el modelo no se ha entrenado con datos suficientes, es decir, tú has recurrido a un modelo de inteligencia artificial y no tiene la data suficiente. Es decir, no lo va a inventar, crean, como yo le estoy diciendo, como estoy recreando, es incluso cuando se hace ya, y les decía, hay que tener mucho cuidado porque esto no es novedad, está lo bueno y lo malo, lo ético y lo antiético. En casos de la investigación, en casos de hacer tesis, de presentar trabajos académicos, siempre ha habido fraude. Siempre ha habido fraude. En algunas universidades se han dejado pasar, ya han aplicado la ley, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. En otras han sido muy, digamos, tajantes en este sentido, pero a, a veces algunos que han sido descubiertos, ¿no? Han sido hasta expulsados y es, pero aún así es como nuestra sociedad es la misma, ¿ya? Entonces, en la universidad se refleja también eso. Pese a todo ello, se sigue haciendo, ¿no? Eso de copiar y pegar, eso de buscar allá, eso está bien, en realidad no está mal, ¿de acuerdo? Está bien, pero tú tienes que saber qué estás copiando y qué estás pegando y cita aquella fuente de donde estás sacando, ¿de acuerdo? Eso es lo ético. Entonces, fíjense aquí, puedo encontrarme con que no hay datos suficientes. Eh, Se ha entrenado con datos incorrectos, llamados también datos sucios. No se ha provisto al modelo de suficiente contexto. No le has puesto las indicaciones contextuales. Entonces, el gran secreto, o sea, el asunto ahí es el prompt, es saber dar las indicaciones al generador de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? O no se han proporcionado al modelo suficientes restricciones. También hay que solicitar restricciones. Como por ejemplo, ahí decíamos de los últimos tal año, y estoy restringiendo, ¿qué estoy restringiendo? El, cronológicamente, data anterior, de los últimos 3 años, nada más, ¿ya? O de, puedo decir, artículos científicos que estén en revistas indexadas, en Web Science o en Scopus, nada más, y no me va a sacar de todo, ¿no? Entonces, fíjense lo que se puede dar. Y también hay, y también hay sesgos. ¿Qué quiere decir? Estos modelos han sido alimentados con billones de datos. Imagínense, el, esto de las inteligencias artificiales en realidad se sirven de las bases de datos. Se sirve de la base de datos. Es por eso que también ahora Turnitin tiene un apartado especial para verificación si el trabajo ha sido, qué porcentaje ha sido generado por inteligencia artificial. Porque como él tiene la base de datos también tan amplia, va a poder encontrar, ya esto ha sido hecho por inteligencia artificial. Entonces, sucede que ha sido alimentado con billones de datos, pero son datos, supóngase, en otro idioma, ¿de acuerdo? Y como estos datos indudablemente son generados por seres humanos, ¿de acuerdo? Los resultados de estos datos tienen sesgos. Ahí vienen los puntos de vista, ahí vienen las posiciones. Se va a identificar en algunos resultados que hay sesgos, por ejemplo, raciales, que hay sesgos de género, que hay sesgos culturales, que hay sesgos lingüísticos, que tenemos cuestiones allí de incluso posiciones políticas que vamos a encontrar. Y es allí donde hay que tener mucho cuidado al recibir este tipo de información. ¿Para qué? Para leer, por eso decíamos, en los tiempos de inteligencia artificial ya no se lee más, pero siempre con la lectura crítica, con la lectura totalmente eh, puesta bajo criterio de inteligencia superior que tiene el ser humano. Y la ética, miren.
es necesario abordar el marco de trabajo que permite hacer un uso responsable y ético de las inteligencias, ¿no? De este tipo, generativas, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los docentes. Y aquí hay que ya ir empezando. El día de hoy hemos tenido, si bien es cierto, un espacio para reflexionar, para refrescar, porque la mayoría de ustedes conoce estos avatares, tal vez algunas precisiones muy puntuales estamos poniendo sobre el tapete, pero debería fomentarse ya oportunamente aquí, desde el vicerrectorado académico, desde el vicerrectorado de investigación, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es oportuno y cuándo no es oportuno el uso de la inteligencia artificial generativa en la universidad? ¿Perdón? Y aquí siempre hay que considerar la importancia de qué, de lo holístico del contexto. O sea, ¿en qué contexto es que se ha realizado este tipo de búsqueda? Y por supuesto, la lectura que hacemos, las referencias y las fuentes utilizadas. Se tiene que referir tanto citando como referenciando. Es por eso que hay que solicitar exclusivamente y hay que utilizar de manera muy especial y hay que saber hacer el prompt para tener una información también eh, interesante, importante, de calidad alta y poder en última instancia hacer el contraste y tomar postura. Estimular el pensamiento crítico y la creatividad. Eso es indudable. Y aquí sí hay que poner en cuenta, ¿no? Discernir qué parte de la autoría es obra original y qué parte es obra generada por inteligencia artificial. Como habíamos puesto aquí, ¿no? Que ha sido la imagen tal hecha por inteligencia artificial a solicitud de tal cosa. Entonces, no le vas a pedir a inteligencia artificial que tome postura por ti. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, la ética. Y sin inteligencia artificial estamos en el mismo problema. Estábamos en la misma situación. Que se ha plagiado, que si le han hecho, que se ha comprado la tesis, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, los límites y consideraciones que se deben tomar en cuenta sobre la inteligencia artificial generativa como fuente, aquí insisto, como fuente de información muy interesante e importante y que nos facilite el proceso de búsqueda de data para que tengamos siempre una lectura interesante, una lectura sistémica, holística, pero también a la vez crítica, analítica, para desarrollar los trabajos académicos y de investigación. Aquí, fíjense, ok, listo, vamos a ver con respecto a los datos sucios, ¿no? Sí, esos datos sucios que se había mencionado, vamos a retomar aquí, fíjense, cuando decíamos esto, ¿no? El modelo se ha entrenado con datos incorrectos o sucios. Por eso es lo importante, ¿no? ¿Qué pasa si el académico pide información y no sabe distinguir, es decir, no ha hecho lectura crítica analítica, no va a saber distinguir, ya no va a poder saber distinguir de los asuntos incorrectos, ya, o de los sesgos que se puedan presentar e indudablemente no vamos a poder eh, encontrar eh,
discernimiento especial y vamos a aceptar lo que inteligencia artificial nos da así por así. Entonces, cuando hablamos de datos incorrectos o sucios, estos vienen a ser información que cualquiera puede haberlo lanzado y que el modelo ha recibido esos datos incorrectos, ¿de acuerdo? Esos datos incorrectos o llamados sucios, los famosos fakes, ¿de acuerdo? Y que a partir de ello se ha generado. Entonces, miren, aquí, ¿qué tenemos entonces para el buen uso de de la inteligencia artificial generativa en el contexto de la academia, en el aula, en clase? ¿Qué hace el docente? Prohibir que los estudiantes estén con su celular y lógicamente el profesor ha hecho una pregunta y alguien puede salir, pero si el profesor hace la pregunta, mire, es para saber, es decir, para jactar a alguien de que él tiene la respuesta o se ha enterado, que tan bien enterado está, o que más bien se discuta esa idea. ¿Cuál sería lo más importante? Decir, ¿quién sabe? O sea, si yo digo, por ejemplo, a ver, eh, quiero en estos momentos que alguien me explique, vamos a poner así, que me explique las implicancias que tiene ya en el cáncer, ya las implicancias que tiene el cáncer, el, el consumo de leche. Y de frente alguien entra al chat GPT o cualquier otro generador y le pide un resumen en 5 líneas, un párrafo de 5 líneas, y le va a enviar. Y levanta la mano porque está en 2 segundos y lo tiene. Y lo dice. Pero no es para jactar de eso, sino es para, a partir de esa idea, corroborada, por supuesto, porque si el prompt está mal hecho, le va a dar también de una fuente que no es fidedigna, como decía el colega por interno, de un dato sucio, ¿de acuerdo? Tiene que estar refrendado. Ustedes saben que hay artículos científicos que han demostrado que la leche es un producto que inflama el organismo y que va a acelerar los procesos de cánceres. Es más, es casi como digamos, una principal causa de algunos cánceres como el cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, pero a partir de quién me puede decir, no es para que, ya, muy bien, tú lo dijiste, ahí, chao, no, sino a partir de ello generar el debate y decirle, lean tal artículo científico, lean tal otra posición, qué es lo que dice el otro y enriquecer la clase. Entonces, que alguien utilice la inteligencia artificial, bienvenido. Es más, pedirles que utilicen inteligencia artificial para que encuentren, a ver, el último artículo científico que ha salido acerca de los cereales andinos, que ya están dejándose de, ¿no? Un buen tiempo que hubo el boom de esto, o el uso de la maca, o las bondades de tal o cual cosa, del el regreso, por ejemplo, el regreso a través de la medicina, ahora llamada alternativa, ¿no? De los productos, eh, hierbas, mejor dicho, de las hierbas, ¿no? De la medicina a través de hierbas, plantas, raíces, etc. Entonces, esto va a generar discusión, va a generar un ambiente de mucho mayor amplitud académica y de calidad en el aula. Es decir, no se puede sesgar. Sí debe haber un uso informado. ¿Qué quiero decir con esto de uso informado? Que el estudiante y el docente debe decir, esto lo he sacado de inteligencia artificial, pero está aquí el uso transparente, el uso ético y el uso responsable. Miren, ¿no? Esos serían los usos adecuados de las inteligencias generativas. Hay que formar todavía.
Bueno, estamos en pañales, pero de esto no hay marcha atrás, ¿ah? No hay marcha atrás. Es necesario formar adecuadamente tanto profesores, administrativos, me refiero a quienes están en las bibliotecas, por ejemplo, y el uso efectivo y ético de herramientas de inteligencia artificial, ya que todavía no estamos eh, incipientes en ello. Capacitación adecuada, ya, es un desafío que todavía está latente entre nosotros. Y las brechas, no podemos dejar de lado, ¿no? Las brechas que hay entre instituciones, con acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial, pero el ChatGPT, hay otras que son, el mismo ChatGPT tiene herramienta más avanzada, más que el 3.5. Aquellas que no lo poseen, ¿no? Miren aquí, entonces va a haber el rezago de algunas en cuanto a investigación, en cuanto a desarrollo. De hecho, que ya desde antes ha habido esto, ¿no? Los que no tenían una buena biblioteca, por ejemplo, gracias a Dios, San Marcos siempre ha tenido una de las más grandes bibliotecas. Y ahora estamos en este otro asunto, ¿no? La integración de la inteligencia artificial en operaciones administrativas universitarias, ¿no? En las que ya no se pierde el tiempo haciendo colas para matrículas y todo eso, todo sea con inteligencia artificial. Entonces, requiere de una redefinición de todos los procesos en la universidad. Entonces, pero sobre todo hay preocupaciones de nivel ético en lo referido a la privacidad de los datos de los estudiantes del profesorado, también eso es otra cosa, ¿no? Y el establecimiento de políticas claras para cumplir las normativas sobre la protección de data, eso es muy, muy especial e interesante. En suma, diríamos nosotros aquí, para poner ya término a nuestra reunión del día de hoy, es que leer en la universidad en tiempos de la inteligencia artificial sigue siendo un aspecto muy, muy importante. Yo diría que no existe herramienta más importante que la lectura y que se necesita de manejar la inteligencia artificial, pero con responsabilidad y tener en cuenta la ética en su uso para poder potenciar la vida académica y la investigación científica. Son los dos pilares que mueven a la universidad. ¿Y para qué? Para solucionar problemas de la sociedad. Muchísimas gracias. Si hay algún comentario, alguna pregunta, estamos aquí ya casi para terminar nuestra reunión del día de hoy. Por mi parte, entonces, colegas, muy agradecido y a cada uno de los participantes, muchísimas gracias por haberse dado un tiempo para poder refrescarnos con respecto a que leer en la universidad sigue siendo la actividad neuronal, la actividad de mayor consideración para poder desarrollar el conocimiento científico, el conocimiento en cada uno de los campos de investigación a los cuales estamos nosotros ya inmersos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo y será hasta una próxima reunión, un próximo encuentro. Gracias también a los encargados, a nuestra apreciada Carmen Noriega, encargada del aula virtual aquí y de la plataforma Zoom. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.